tengo un compromiso a las 12, entonces, una reunión a las 12 y entonces vamos a terminar como aproximadamente 10, 15 minutos antes de las 12. Vamos a seguir con la parte que nos falta, que es el aparato reproductor del macho. Aquí también igual de importante es que ustedes recuerden cómo está conformado el aparato reproductor del macho. Y esto, como les decía, es básico porque para poder entender, por ejemplo, ahorita cómo se aplican algunas técnicas, cuáles son las limitantes y esto, pues es parte importante el tener muy claro cómo está conformado el aparato reproductor, tanto de una hembra como de un macho. Entonces vamos a continuar con el aparato reproductor del macho y pues también los órganos genitales del macho están conformados por un par de gónadas, ahora estaremos hablando de los testículos, también igual un sistema de conductos sexuales, que ya no van a ser oviducto, cuernos uterinos, etcétera, sino ya va a ser otro tipo de... Finalmente son conductos, pero de otro tipo. Aquí vamos a añadir las glándulas sexuales accesorias, sobre todo aquellas que van a contribuir a la parte líquida del semen, y también en el caso del macho, de manera importante tenemos a los órganos genitales externos. Les digo que de manera importante porque a diferencia de la hembra, tenemos un buen número de órganos genitales en forma externa que nos van a facilitar hacer la inspección de este aparato genital en el caso de los machos. En el caso de las hembras, pues tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas para poder hacer dicha evaluación. Entonces, en los machos pues, tenemos vamos a llamarle este punto a favor, ¿no? De poder hacer la evaluación de estos genitales externos. Bien, entonces, el aparato genital del macho, pues tiene una distribución muy diferente, o sea, una parte está dentro de la cavidad pélvica, otra parte está ocupando parte de la cavidad, bueno, una parte muy reducida de la cavidad abdominal y la otra parte son órganos genitales que están en forma externa, ¿sí? Fuera de estas cavidades. Entonces, vamos a revisar cuáles son la composición de este aparato genital. Entonces, vamos a comenzar con los testículos y en forma conjunta también con lo que vendría a ser el escroto o la bolsa escrotal. Entonces, aquí ya hay algo que llama la atención, ¿no? En nuestro caso de nuestros animales domésticos, estas dos estructuras las encontramos fuera de cualquier cavidad, ¿no? Y fuera del organismo. Entonces, tenemos esta bolsa que va a contener a los testículos y a otras estructuras y que le va a dar esa particularidad, ¿no? De estar en forma externa. Bien, entonces empezamos con la bolsa, empezamos con el escroto. Entonces, en esencia es eso, en esencia es una bolsa, la bolsa escrotal, y esa bolsa es muy especial, ¿verdad? Es muy, muy especial por lo siguiente, en esencia es una capa de piel pilosa, ¿sí? Y tiene estas dos características. Es una capa de piel pilosa que es sumamente vascularizada y tiene una buena cantidad de glándulas sudoríparas, ¿sí? Estas son características muy propias de esta bolsa. Estar vascularizada, tener una buena cantidad de glándulas sudoríparas. Ambas características son importantes porque son formas
o intervienen como mecanismos para poder disipar el calor, ¿verdad? O de le llamamos como termorregulación, ya que los testículos, por alguna razón, ¿sí?, en nuestros animales domésticos, se encuentran fuera de cualquier cavidad. Están fuera porque necesitan una temperatura diferente a la temperatura corporal. Bien, entonces esta es una característica, esa piel pilosa, vascularizada y con una buena cantidad de glándulas del sudor. Ahora, adentro, si nos vamos de la parte externa hacia adentro, vamos a encontrar una cubierta que en términos anatómicos a estas cubiertas se les llama túnicas, ¿sí? Y vamos a encontrar una túnica que se llama túnica dartos. La túnica dartos está debajo de la piel. Está compuesta por principalmente tejido conectivo, el cual tiene la característica de ser elástico, y también está compuesta de músculo, un músculo que es principalmente de tipo liso y que también se le conoce con el nombre de músculo dartos, ¿sí? Entonces, debajo de la piel encontramos a la túnica dartos, ¿sí?, compuesta de tejido conectivo y músculo liso. En la parte intermedia, esta túnica forma un tabique que se llama tabique escrotal, que estoy aquí señalando. Y esto es importante porque divide a la bolsa en dos compartimentos. Entonces, cada testículo lo vamos a ubicar en uno de esos dos compartimentos. Están separados. Y después, abajo de la túnica dartos, vamos a tener, ¿sí?, una capa interna que es básicamente serosa, ¿sí? Entonces, esa es la composición. ¿Para qué sirve el escroto? Bueno, en esencia, para proteger a los testículos en esa posición que tienen fuera de la cavidad abdominal, ¿sí? Y también, como ya les había comentado, ¿sí?, las características del escroto les permiten intervenir el mecanismo para termorregular la temperatura testicular. Entonces son dos cualidades importantes, ¿sí?, que posee el escroto. Entonces, dentro de la bolsa vamos a encontrar un par de gónadas, que son los testículos. Los testículos, al igual que los ovarios, tienen dos funciones esenciales, las mismas funciones, ¿sí? Sirven para exactamente lo mismo. Tienen una función exocrina, que es básicamente la producción de gametos o células sexuales. Y tienen una función endocrina que pues, está relacionada con su capacidad para producir hormonas, ¿sí?, muy parecidas a las que se producen en el ovario. También se producen esteroides, se producen andrógenos, se producen estrógenos, también se pueden producir hormonas como, otra vez, la hormona inhibidora de los conductos de Müller, la inhibina, y algunas otras hormonas que posteriormente iremos mencionando. Entonces, tiene los testículos esa capacidad, tienen una función exócrina, que era de producir células sexuales, y también la de producir, en su función endocrina, hormonas. Los testículos, entonces, para empezar, ya lo mencionamos, están fuera de la cavidad abdominal porque necesitan tener una menor temperatura, ¿sí? Tener esa menor temperatura les es favorable, sobre todo para llevar a cabo correctamente su función exócrina, la de producción de gametos. La producción endocrina no se afecta por esa menor o mayor temperatura, pero la función exócrina
sí se ve afectada, requiere de una menor temperatura a la temperatura que hay en el cuerpo. Los testículos, entonces, los encontramos fuera de la cavidad abdominal. Si ustedes han observado, si han ido a prácticas en otras especies y todo eso, y han observado los testículos, los encontramos dentro de esa bolsa, pero esa bolsa y la posición de los testículos en la misma puede variar dependiendo de la especie. En algunos vemos la bolsa y la vemos así, ¿cómo se llama? En una forma vertical, ¿sí? Y a veces, pues dependiendo también de la temperatura, está esa bolsa cerca o separada de la cavidad abdominal. Entonces, esta posición vertical, por ejemplo, es muy propia de la bolsa y testículos en los rumiantes. En el toro, en el chivo, en el carnero, nos encontramos. Pero también podemos ver, por ejemplo, testículos que no se encuentran tanto en esa posición, sino se encuentran incluso, más bien, no lo llamaría horizontal, sino más bien en una posición oblicua y muy cercana a la cavidad abdominal. Por ejemplo, si se observan en el caso de los gatos, en el caso del cerdo, ¿verdad? Y en el caso del caballo, lo podemos ver en esa situación. Entonces, sus demandas en cuanto a temperatura, pues van a ser mayores, ¿verdad? Mayor diferencia de temperatura, sobre todo en los rumiantes, que los que tienen los testículos más cerca de la cavidad abdominal. Bien, ahora vamos a revisar, de los testículos, ya mencionamos cuál es su función, ahora vamos a revisar, ¿verdad? Cómo están formados y vamos a empezar primero cómo están protegidos, ¿sí? Entonces, están protegidos directamente porque están dentro de la bolsa escrotal, pero también están protegidos por una serie de capas, ¿sí? De tejido que les llama o que les llamamos por el nombre de túnicas. Entonces, ya vimos una, la más externa, que va a ser la túnica ¿qué? La túnica dartos. Pero vamos ahora a cambiar, ¿sí? En el sentido de que vamos ahora del testículo hacia la túnica dartos. Entonces, del testículo hacia la túnica dartos va a haber otras dos túnicas importantes, ¿sí? La túnica que está más cercana al testículo, la que está envolviendo el parénquima testicular y de hecho le da la forma a los testículos, es una túnica que se llama túnica albugínea. Sí pueden ver el puntero, el indicador. Nada más. Sí, doctor. Alguien que me diga. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, esta es la túnica albugínea. Albugínea también quiere decir blanco, blanquecino, y es la más blanca. Está muy, muy adherida al parénquima testicular. De hecho, cuesta mucho trabajo separarla, ¿sí? Entonces, esta es una túnica que es la que está directamente en relación con el parénquima testicular. Por fuera de la túnica albugínea, externamente, ¿verdad? Hay otra túnica que se llama túnica vaginal. Está formada de tejido conectivo que curiosamente viene derivado o deriva del peritoneo. Entonces, va a acompañar al testículo desde su paso cuando desciende de la cavidad abdominal a la bolsa escrotal. Y es una túnica que se le llama túnica vaginal. Ahora, la túnica vaginal es muy especial porque, de hecho, son dos túnicas. Es una túnica que llamamos túnica vaginal, la que está cerca, la que está en contacto más con el testículo y que estaría en contacto con la túnica albugínea sería la túnica vaginal, visceral o propia, esta que está aquí. Esta que vemos aquí.
Después hay una cavidad, bueno, después viene otra túnica envolviendo a la anterior, a la túnica vaginal visceral. Está una capa externa, que es la túnica vaginal parietal. Y después vendría la túnica dartos, pero está separada de la túnica dartos. Entonces, la túnica vaginal, ¿sí? Envuelve a la túnica albuginea. Y la que está pero como está dividida en dos, la que directamente está en contacto con la túnica albuginea es la túnica vaginal. Por eso se le llama visceral, porque está cerca del testículo. También le llaman propia, que es esta que está levantando la pinza. Por fuera estaría la última, que es la túnica vaginal, que le llamamos parietal, de la pared, ¿sí? O común. Entonces, estas cuatro túnicas, vamos a llamarle cuatro túnicas, ¿sí? Envuelven y protegen a los testículos. De adentro hacia afuera sería la túnica albuginea, después vendría la túnica vaginal visceral, la túnica vaginal parietal y la túnica dartos. Un aspecto importante antes de cambiar es que entre la túnica vaginal y la túnica vaginal parietal, ¿verdad? Esta túnica vaginal parietal, si ustedes observan, no está adherida a la túnica vaginal visceral. Están separadas. No están como esta con el parénquima ni con la visceral con la albuginea, sino se encuentran separadas estas dos túnicas vaginales. Ese hueco que forman se llama cavidad, y se llama cavidad vaginal. Entonces hay una cavidad vaginal, está entre las dos túnicas vaginales, visceral y parietal. ¿Queda claro? Bueno, si tienen alguna pregunta, como somos poquitos, me pueden interrumpir y ya me hacen la pregunta. ¿Sí? Bien. Si no me interrumpen, pues yo voy asumiendo que pues vamos muy bien. Bueno, ahora, esas son las túnicas que protegen al testículo. Entonces, el testículo está bien protegido. Ahora vamos a centrar nuestra atención en esta parte, en el parénquima y la túnica albuginea. Entonces, aquí tenemos el testículo, ¿verdad? El testículo, y tenemos al testículo partido a la mitad. ¿Sí? A la mitad. Entonces, tenemos dentro del testículo, bueno, está el parénquima testicular, que vemos aquí en esta coloración amarillenta. Y en la parte central del testículo hay una estructura que se llama parte media, o también se llama mediastinum, porque está a la mitad. Cubriendo al testículo, ya se los acabo de decir, esta que se ve aquí se ve muy bien en este trámite, está la túnica albuginea. ¿Sí? Es la que lo cubre directamente al parénquima testicular. Entonces, aquí hay algo importante. La túnica albuginea va a mandar, ¿sí? Va a formar hacia el centro, hacia el mediastino, va a mandar tejido. Aquí medio se alcanza a ver, aquí se ve mucho mejor. ¿Sí? Y a este tejido va a formar una serie de trabéculas, como si fueran traves. Aquí, hagan de cuenta que va uno aquí hasta acá, esta por ejemplo que puede ir hasta acá y así. Forma trabéculas, que le dan el soporte a los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos están aquí, en el parénquima testicular. A estas traves se les llama, como dice aquí, septos. Septos es una trave, septos testiculares.
Y todos ellos corren ¿de dónde? De la túnica albuginea hacia el mediastino. Entonces, esto es lo que le va a dar la forma, ¿verdad?, al testículo, porque podemos encontrar testículos que son como más redondos o tienden a ser a veces ovoides, ¿sí? Entonces, esa redondez o esa forma ovoide se le va a estar dando esa conformación de estos septos testiculares. Pues recordemos que dentro del testículo y específicamente dentro del parénquima testicular están los túbulos seminíferos. Aquí tenemos dos fotografías, ¿sí?, de los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos, ¿sí?, entre los túbulos seminíferos hay unos espacios donde no hay túbulos, se llaman espacios intersticiales. Todo esto conforma, ¿qué cosa? Conforma el parénquima testicular. Después vamos a ver con detalle todo lo que hay dentro del túbulo y toda esta parte. Ahorita nada más para recordar. Bien, entonces los túbulos seminíferos, ¿sí?, se encuentran dentro de el parénquima testicular. Ahora se preguntará, bueno, ¿por qué es importante, por qué hacer énfasis en el mediastino? Hacer énfasis en el mediastino es importante por lo siguiente. Son túbulos y todos los túbulos tienen una desembocadura. Y esa desembocadura, ¿sí?, va a estar ¿dónde? La desembocadura de cada túbulo seminífero, ¿sí?, va a estar en el, o sea, va a ocurrir en el mediastino. Pues hagan de cuenta que, bueno, por decir, no, está el túbulo, llega acá, da esta vuelta, regresa y aquí está la otra parte del orificio y va a tener su desembocadura aquí en esta parte que se llama mediastino. Como todos los túbulos, que son miles, ¿sí?, van a estar desembocando en el mediastino, ¿sí?, es el mediastino el lugar donde van a ocurrir la desembocadura de todos los túbulos. Pero los túbulos ahí también se empiezan a organizar. Primero van a formar una red, ¿sí?, una red, ¿sí?, que se llama red testicular. Y esa red testicular se va a empezar a organizar en túbulos cada vez más, en cierto número de túbulos. Todos los túbulos seminíferos van a desembocar en el mediastino en una estructura que se llama red testicular. A partir de la red testicular se van a formar otros conductos que van a ser los que saquen, ¿verdad?, los que saquen a los espermatozoides del testículo a la siguiente estructura. ¿Se acuerda que esos túbulos son los conductos qué? Los conductos eferentes. Los conductos eferentes van a llevar desde aquí, ¿verdad?, a los espermatozoides a la siguiente estructura. La siguiente estructura es el epidídimo. Bueno, entonces, aquí hay una gráfica, una figura que yo creo que puede explicar mucho mejor. Aquí tenemos, entonces, el parénquima testicular. Aquí estaría la túnica albuginea, la cual manda estos septos hacia el mediastino. Esto sería el mediastino, ¿sí? Y entonces estos septos le van a dar consistencia, le van a dar soporte y forma al testículo. Aquí en esta parte entonces estaría en la parte media, en el mediastinum, estaría, ¿sí?, este es el lugar donde desembocan los conductos, los túbulos seminíferos, y forman una red que se llama red testicular. Esa red testicular está en el mediastino testicular. Después, de esta red se empiezan a formar una serie de conductos que más o menos son entre 12 y 15, depende de la especie, conductos que van a llevar a los espermatozoides fuera del testículo hacia la siguiente estructura.
La siguiente estructura se llama epidídimo. Aquí hagan de cuenta que el epidídimo, aquí en el epidídimo, ¿sí? Estos tubos van a fusionarse en uno solo, de tal manera que el epidídimo está formado por un solo conducto. El epidídimo está formado por una cabeza en íntima relación con el testículo, un cuerpo y una parte final que es la cola. A ver si aquí la podemos ver mucho mejor. Este es el epidídimo, esta es la cabeza del epidídimo, por aquí corre el cuerpo y aquí está la cola del epidídimo. Este ya son un solo conducto, el epidídimo. Estamos ya en la red o en el sistema de conductos. Entonces, siguiendo un testículo, no, un espermatozoide se forma en el túbulo seminífero. Vamos a seguir su camino. Cuando deja el túbulo, pasa a la red testicular. De la red testicular va a pasar a uno de los conductos eferentes hasta llegar al epidídimo. Aquí los conductos eferentes, les vuelvo a repetir, se fusionan en uno solo y forman el epidídimo. Y va a recorrer ese espermatozoide del epidídimo en sus tres porciones, la cabeza, el cuerpo y la cola. Finalmente el epidídimo, para este conducto, se va a conectar con otro conducto que es básicamente el conducto deferente, un solo conducto, que ya corre en forma separada, ya no forma parte del epidídimo. Nos vamos viendo. Ahora, el epidídimo entonces está compuesto por una cabeza, un cuerpo y una cola. Aquí está nuestra figura, ¿verdad? Una cabeza, un cuerpo y una cola, que se va a continuar con el conducto deferente. El epidídimo, igual que el oviducto, no es solamente un conducto, sino es un conducto que tiene ciertas funciones. Una de ellas es que es el sitio donde maduran los espermatozoides. O sea, ahí los espermatozoides van a sufrir una serie de transformaciones, sobre todo a nivel de membrana, ¿sí? Que les va a dar protección, ¿sí? Durante el paso y su exposición a diferentes líquidos. El espermatozoide se va a ir exponiendo a diferentes líquidos. Empezó con el líquido del testículo, después el líquido que hay en el epidídimo, en los conductos deferentes y pues el líquido de las glándulas accesorias. Entonces, ahí va a sufrir cuando pasa el espermatozoide por el epidídimo, va a sufrir una serie de transformaciones. Se las voy comentando cuando veamos fertilización, ¿sí? Pero un espermatozoide cuando sale está aquí en la cabeza. Días después, más o menos tarda alrededor de 2 semanas en hacer este recorrido. De llegar de la cabeza, pasar al cuerpo y llegar a la cola, ¿sí? Y en esta parte, en la parte de la cola, es donde se almacenan los espermatozoides. Y esto es interesante porque, sobre todo en los rumiantes, podemos ver esta parte a simple vista. Como por ejemplo en los chivos, en los carneros, sin duda en el toro, lo podemos ver con facilidad la cola. Sobre todo cuando los animales están en reposo sexual, están fuera de época reproductiva. Se empiezan a ver con mucha claridad esta parte. Y no es una prominencia, ¿sí?, del testículo, es otra estructura, ¿sí? Cuando los animales entran en periodo de actividad sexual, ¿sí?, esto, pues en la capacidad para almacenar sigue siendo la misma, pero ya no está almacenando tantos espermatozoides porque los está moviendo. Bien, entonces también sirve para concentrar y almacenar a los espermatozoides. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sé que es el sitio de maduración? ¿Cómo supieron que era esto tan así? Bueno, hace mucho tiempo, sí, empezaron a tomar espermatozoides de aquí
y los ponían en el sitio adecuado para que ocurriera la fertilización. Lo que observaban es que la fertilización no ocurría cuando los espermatozoides los tomaban de aquí, pero sí ocurría cuando los espermatozoides los tomaban de aquí y los ponían en el mismo sitio. Entonces de ahí sí, surgió esta aseveración de que algo ocurría con los espermatozoides en su paso por esta estructura que provocaba cambios y que los hacía adquirir la posibilidad de fertilizar. Por eso le pusieron maduración, ¿sí? Que es el sitio de maduración. Ahora ya se sabe en qué consiste todos estos cambios. Bueno, la mayor parte de los cambios. Bien. Después, entonces, el espermatozoide va a pasar del conducto del epidídimo, de aquí, están los epididimos, acá está, miren, la cola del epidídimo, aquí está el testículo, aquí está la cabeza del epidídimo, su cuerpo y su cola. Cuando ya pasó por esto, y cuando el animal está excitado y todo, se excita, ¿sí? Empieza a haber un movimiento de espermatozoides y van a empezar a moverse por el conducto, ¿verdad? Por el conducto, perdón. El conducto deferente, el vaso deferente. Al principio corre en relación con el cuerpo, pero es una estructura más chiquita. Entonces, ese conducto es el conducto deferente, ¿sí? Hay dos nada más, uno de cada lado. Y es un conducto que tiene un recorrido muy largo. Mire, aquí está el aparato genital de un toro, sus testículos. El conducto deferente va a correr desde aquí, aquí va, hasta que desemboca por acá. Entonces tiene un recorrido muy, muy, muy grande. Entonces tiene que mover los espermatozoides desde aquí hasta la uretra pélvica. Para poderlo hacer necesita, ¿sí? De una capa muscular muy fuerte. Para cuando haya ese estímulo los pueda mover desde aquí hasta la uretra. Entonces la composición de los conductos sexuales en el macho es igual que en la hembra. Hay una mucosa, una submucosa, perdón, un lumen, una mucosa, una submucosa y la capa muscular interna y externa y una parte serosa. Vean ustedes de un conducto deferente, ¿sí? De un corte histológico, la capa muscular es asombrosamente grande, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Pues porque tiene que mover de aquí hasta acá a los espermatozoides, para eso se vale de estas contracciones. Bien, entonces ahí vamos, ¿no? Ahora vamos a prestar atención a lo siguiente. Entonces ya vimos testículos, ya revisamos epidídimo y vamos a revisar esta parte que está aquí en esta parte. Aquí hay un músculo, ¿verdad? Arriba de los testículos y aquí vamos a revisar a esta parte o esta que está aquí. Está el músculo ya separado y la parte interna que no aquí. Bueno, a esta parte, ¿recuerdan cómo se le llama a este conjunto de estructuras? A ese conjunto de estructuras se le llama cordón espermático, el que está por arriba del testículo. El cordón espermático es importante porque es un conjunto de estructuras que están por encima del testículo, ¿verdad? Y que están protegiendo a esas estructuras. De afuera hacia adentro hay un músculo que se llama músculo cremáster externo, ¿sí? Esta parte. Por dentro, ¿verdad? También vamos a ver. Entonces aquí está, miren, la parte serosa sería la externa, el músculo cremáster, ¿sí? Y después de la parte interna, ¿sí? Vamos a encontrar también
¿A qué? Vamos a encontrar arterias, a la vena espermática, vasos linfáticos y nervios simpáticos. Y también va a estar el conducto deferente. Y vean, lo acabamos de ver. Todo esto están envueltos por la túnica vaginal, que también hay una túnica vaginal parietal, una túnica vaginal visceral, la que están volviendo a estas estructuras. Entonces, todo esto en conjunto es el cordón espermático. El cordón espermático es importante porque entonces le da protección a estas estructuras, a los vasos, al nervio, al conducto deferente, pero también hay un músculo importante que es el cremaster, y el músculo cremaster también, ¿verdad? Es importante porque va a tener un control en el movimiento de los espermatos del testículo, ¿verdad? Los va a acercar o los va a alejar de la cavidad abdominal dependiendo de la temperatura externa. Este cordón espermático los va a proteger hasta la entrada a la cavidad abdominal, donde desaparece el cordón al integrarse aquí, ¿verdad? Aquí lo que vamos a tener son una serie de músculos, ¿verdad? Oblicuos o transversos, y el cordón, aquí se pierde este cordón, y las estructuras ya, lo que son arterias, linfáticos, nervios, corren de manera independiente. Aquí tenemos esta fotografía de lo que es el cordón espermático. Bien. Aquí también está toda esta parte, es el cordón espermático. Aquí está el testículo, aquí está el oviducto, la parte de la cabeza, la cola, perdón, el cuerpo, la cola, ¿sí? Y aquí está la parte del cordón espermático. Esta estructura, vamos arriba, entonces, en este cordón espermático, cerca del testículo, hay una estructura muy importante para el testículo, para poder controlar su temperatura. Esta estructura es una estructura que le llamamos así plexo pampiniforme, ¿sí? Es un plexo, es una red vascular, ¿sí? Entonces, vean ustedes, aquí, vean ustedes la red vascular, ¿sí? La parte venosa, la parte arterial es más roja, ¿sí? Y arriba del testículo empezamos a ver que hay una íntima relación entre la parte arterial y la venosa. Además de aquí, si tomamos este acercamiento, veríamos esto, y se agranda, se ve esto, la parte arterial y la parte venosa más pequeñita. Las venas están, ¿qué? Las venas están, esto forman un plexo, esto se llama plexo, red de vasos sanguíneos, en este caso localizada entre el testículo y el anillo inguinal superficial. Entonces, ¿cuál es el anillo inguinal superficial? Es este. Hay un anillo inguinal superficial y un anillo inguinal profundo. Entonces, ahí está este plexo. Ahora, este plexo es importante porque regula, es uno de los principales mecanismos que tiene el testículo para regular su temperatura. Pues miren, aquí, vean, ya en forma de figura, la parte arterial, hagan de cuenta que viene de la cavidad abdominal con una temperatura X, 39 grados, y va hacia el testículo. Cuando se pone en contacto con este plexo venoso, ¿sí? Con esta red venosa está llevando sangre fría hacia la cavidad abdominal. De 33 grados va a subir a 39. Como se ponen en íntima relación, va a haber intercambio. Aquí hay un mecanismo de termorregulación, y hay intercambio de calor. Entonces la temperatura que va al testículo se disminuye
y la que va del testículo al cuerpo aumenta. Entonces es una cosa sorprendente, es un mecanismo que junto con los músculos, cremaster, dartos, que junto con el escroto, con sus glándulas sudoríparas, con la piel, etcétera, con la parte pilosa, etcétera, están participando en el mecanismo de termorregulación. Bien, pero vamos a continuar, ¿sí? Y la parte que seguiría, vamos a dejar ese cordón espermático y vamos a tomar ya dentro de la cavidad abdominal al conducto deferente, que sería este y sería este. Estos son los genitales internos en el caso de un toro, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la vejiga, ¿verdad? Aquí tenemos la parte internamente está la uretra, cubierta por el músculo uretral, ¿sí? Entonces, los conductos deferentes van a pasar por encima de la vejiga. En la mayor parte de las especies hay un ensanchamiento, lo pueden ustedes ver aquí, del conducto deferente que se llama ampolla del conducto deferente. No es una glándula, es un ensanchamiento del conducto deferente que se llama ampolla del conducto deferente. Y estos conductos deferentes van a desembocar en la uretra en su porción pélvica. Estamos en la pelvis, ahora sí ya estamos en la cavidad pélvica. ¿Sí? Esta uretra aquí está envuelta por el músculo uretral. Si hacemos la incisión aquí, veríamos la parte de la uretra pélvica. Los conductos deferentes van a desembocar en una estructura que se llama, como lo ven ustedes aquí arriba, se llama colículo seminal. Aquí es donde desembocan los conductos deferentes. Y con ello, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde desembocan, ¿qué cosas? Es donde llegan los espermatozoides. Ahora, vean, algo bien importante es que los espermatozoides en ese lugar se van a combinar con las secreciones principalmente de dos glándulas accesorias, que son las glándulas, o les llaman vesículas seminales o glándulas seminales. Estas, hay un par de glándulas seminales, y está aquí la otra glándula importante que es la próstata, que tiene normalmente, la que ubicamos aquí. A las glándulas seminales y la próstata, ¿sí? En esta parte también, estas estructuras, ¿sí? Sus secreciones van a desembocar en esta parte del colículo seminal. Entonces ahí donde se van a combinar con los espermatozoides y van a formar ya lo que se conoce con el nombre de semen. El semen está formado por dos componentes: la parte celular, los espermatozoides, y la parte líquida, que proviene de ¿qué? De estas dos glándulas accesorias. Entonces, ahí es donde vamos donde van a suceder esto. Miren, aquí tenemos aquí el músculo uretral, ¿sí? Aquí es la parte ya abierta de la uretra, y aquí está la parte del colículo seminal. Bien, pero nos falta, ustedes dirán, pero hay otra glándula, puede haber otra que son las glándulas de Cooper o de glándulas vulvouretrales, ¿sí? Estas están acá, más adelante. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior del toro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, estas también van a participar en esa fracción líquida del semen, pero estas no, sus secreciones no van a desembocar en esta región, sino más adelante. ¿Sí? Aquí no las podemos ver, no podemos ver las glándulas vulvouretrales, porque están envueltas también por el músculo vulvouretral. Bien, entonces ahí andamos en esta parte. Entonces, aquí tenemos otra figura
la vejiga, el vasoconducto deferente, la ampliación, la ampolla, va a desembocar por aquí, donde desembocan también los conductos de las glándulas seminales y de la próstata. Por dentro, aquí corre la uretra, pero está envuelta primero por el músculo bulboretral, después está envuelta por el músculo bulbo esponjoso. Y por acá estarían las glándulas, ¿sí? Bulbo esponjosas. Bulboretrales, perdón. Entonces hay 3 glándulas sexuales. Las seminales o vesículas. Glándulas seminales o vesículas seminales. De hecho, lo correcto serían glándulas. No nada más es una vesícula, no nada más es un saco, es una glándula que se llama glándula seminal. Pero tradicionalmente se les llama vesícula seminal. La próstata, que tampoco la podemos, aquí más o menos estaría. Y las glándulas bulboretrales. Tienen ustedes que recordar que hay 2 especies muy particulares porque no tienen sus 3 glándulas, ¿verdad? Entonces, en el perro solamente hay próstata, no tiene ni glándulas seminales ni bulboretrales, y el gato tiene también, igual que el perro, nada más la próstata. Y todavía hay una controversia con que si sus glándulas, no tiene glándulas seminales, y hay una controversia con sus glándulas bulboretrales. Hay quienes dicen que nada más son vestigios ya, que no tienen función, y hay quienes están en contra de esto, ¿no? De esta no funcionalidad. Vamos a dejarla como vestigios. Entonces el gato y el perro solamente tienen próstata. Y el gato tiene unos vestigios de bulboretrales. Bien. Y aquí los podemos ver. Aquí podemos ver la próstata, ¿verdad? Aquí. Ya, este es el músculo, ¿sí? Músculo uretral, esta parte. Quitando el músculo, entonces empieza a ver ¿qué? La próstata. Las próstatas normalmente tienen un cuerpo y dos cuerpos laterales. Pues. Aquí vemos a las glándulas seminales, caso del toro, tienen forma de racimo, ¿no? ¿Sí? Y aquí ven ustedes muy, muy clarito, aquí viene el conducto deferente, y como antes de desembocar en el colículo seminal, se ensancha y forma una ampolla, se llama ampolla de conducto deferente. Esta no es una glándula. Después, quitando al músculo bulbo esponjoso, encontramos las glándulas bulbo-uretrales, o glándulas también les llaman de Cooper. Estas 3 glándulas tienen como principal función lubricar a la uretra durante el momento de la eyaculación, pero también ¿sí? Integrar la parte líquida del semen, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando vemos que el animal está excitado y a veces vemos que empieza a emitir pequeñas gotitas, ¿verdad? Claras, son generalmente secreciones, ¿sí? De las glándulas del bulbo uretrales y sirven básicamente como tienen un efecto lubricante, ¿sí? Bien. Siguiendo, ¿verdad? Con nuestro camino, pues la siguiente estructura, ya para terminar, sería el pene, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está, aquí hemos hecho este recorrido, testículos, los epidídimos, los conductos deferentes, pasan sobre la vejiga, desembocan aquí en la uretra pélvica, junto con los canales de las vesículas o glándulas seminales de la próstata. Las glándulas bulboretrales estarían aquí a la mitad, aquí abajo, y a la mitad. Mire, aquí vamos a poner nuestra atención en esta parte porque esta parte pélvica, ¿sí? Es la parte donde se origina el pene, es donde está la raíz del pene, ¿verdad? Entonces, aquí hay 3 músculos muy importantes.
Ya hemos mencionado el que envuelve a la uretra, que se llama músculo uretral. Después hay uno que no lo estamos viendo aquí, que está a la mitad, en medio, que se llama músculo bulbo esponjoso, que es el que envuelve a las glándulas bulbouretrales, que sería este, a la mitad. Es un corte por arriba. Y después habría en la parte lateral esta parte y esta parte, que sería esta, y la parte de atrás sería otro músculo, que es el músculo, son dos músculos más bien, isquiocavernoso. Es un músculo uretral, un músculo bulbo esponjoso y dos músculos isquiocavernosos. Hay otro otro par de músculos que corren junto con el pene, que se llama músculos retractores del pene. Pero esto lo vamos a dejar a un ladito en este momento. En este momento nomás quiero que recuerden que en los músculos isquiocavernosos se forma una estructura que se llama crura penis. Aquí está. Aquí está. Aquí hay una y del otro lado hay otra. Y esta es básicamente la raíz del pene. Aquí tenemos una fotografía de una figura. Aquí estaría el músculo uretral. Esta es la cavidad pélvica, ¿verdad? Por acá tendría que estar la vejiga y todo esto. Este es el músculo uretral. Estos son los músculos cavernosos de un lado y del otro. En medio el esponjoso. Y aquí está el inicio de los retractores de pene. Estamos ubicados aquí. Y aquí es donde se originan estas cosas que se llaman cruras. Las cruras son muy diferentes. Este tejido conjuntivo ya no es muscular, sino un tejido conjuntivo que forma unas cavernas. ¿Sí? Entonces, este va a ser el origen, la raíz del pene. Miren, aquí van a ver ustedes mejor esto. Estas son aquí ya no se le llama cruras, sino estas cruras van a dar origen a dos cuerpos en el pene. ¿Sí? A veces hay quienes son dos, que son tres, etc. El pene está formado por un cuerpo cavernoso. ¿Sí? Hay quienes prefieren decir que son dos cuerpos cavernosos, derecho y izquierdo, hay quienes prefieren un solo cuerpo cavernoso. Y hay otro cuerpo debajo de los dos, la parte ventral, es el cuerpo esponjoso. Es más suavecito, es muy diferente en forma y conformación que el anterior, que los cavernosos. Los cavernosos son importantes porque aquí, durante el proceso de erección, se va a retener la sangre. Y eso va a originar una retención de sangre y la erección del pene. El cuerpo esponjoso es muy importante porque va por abajo y por ahí, dentro de él, corre la uretra. ¿Sí? La parte de la uretra. Ahora, como todo, tenemos 7 especies y hay diferencias importantes. Los penes se pueden dividir de dos formas de acuerdo a la capacidad que tiene su cuerpo cavernoso para almacenar sangre. Cuando la capacidad es grande, se dice que es un pene de tipo vascular. Tiene mucha capacidad para almacenar sangre. Cuando la capacidad es menor, más limitada, ¿sí? Entonces estamos hablando no de un pene, ¿cómo se llama? Vascular, sino estamos hablando de un pene fibroelástico. Entonces, hay penes fibroelásticos que tienen el cuerpo cavernoso poca capacidad para almacenar. Sí almacena, pero es menos la capacidad, que son los rumiantes. Corresponde al pene de rumiantes y del cerdo. Que además, en esos casos, el pene de los rumiantes y del cerdo posee ¿sí? La forma de una S, ¿sí? Que le llaman S peneal.
Cuando el animal está quieto, tranquilo, los músculos retractores del pene retraen a esa S, a este pene, y se forma la S peniana. Cuando el animal se excita, se relajan estos músculos y ¿sí? Se pierde la S peniana y ocurre la erección. ¿Sí? Esto ocurre en los pequeños rumiantes y en los cerdos. En el caso de los carnívoros, el perro, el caballo, el gato, el humano, el pene se clasifica como pene vascular, un pene que tiene mayor capacidad para almacenar sangre que el anterior, que los anteriores. Entonces tienen pene vascular los carnívoros, el perro, el equino, el gato, el humano. Además, recuerden ustedes que el pene del perro tiene dos cualidades importantísimas, que es posee un hueso y un bulbo peniano, que le va a dar unas características muy propias, sobre todo al momento de la monta y de la eyaculación. Y bueno, pues está también como características que esto más bien corresponde al glande, ¿sí? En el gato, la presencia de espículas en el glande. Recuerdan ustedes que la parte libre del pene se llama glande, ¿sí? Entonces, esta es la parte libre del pene. Este es el glande. Ahora, el glande está cubierto, aquí está retraído por una cubierta, ¿verdad? Que lo protege. Y esta cubierta que protege el glande se llama prepucio. Ahora, el glande, tenemos otra vez muchas especies. Varía en cuanto a forma y tamaño dependiendo de la especie. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el glande de los toros, ¿verdad? Por ejemplo, sería este, de los toros, que tiene más bien esta forma así como de lanceta, ¿no? O sea, de lanza, pues, puntiagudo. Aunque también puede tener en algunos casos alguna desviación. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de los toros. En el caso del carnero y del chivo, también tiene más o menos, son ese tipo de lanceta, ¿sí? Pero en el caso del carnero del chivo, si ustedes ven, observan el glande, aquí lo tenemos el de un carnero, aquí está su prepucio, aquí está el glande, y normalmente, no sé si les haya tocado ver, ¿sí? Hay una continuación de la uretra. No termina aquí, sino continúa. Y se le llama esto proceso uretral, que es muy notorio en el caso del carnero y del chivo. También lo pueden observar, pero no es tan grande, ¿verdad? En el caso del caballo, tiene su proceso uretral. En las demás especies, no hay esta estructura así tan marcada, así como un proceso uretral de este tipo. Bien. Después tenemos, por ejemplo, el glande del cerdo, que tiene esta forma de espiral, ¿sí? Que recordamos, el cervix de la cerda tiene estos pliegues longitudinales, pero también en forma espiral, que se combinan muy bien con este tipo de glande, ¿sí? Y tenemos después el del caballo, que es muy especial. Aquí está envuelto por su prepucio, ¿sí? El glande. Y es un glande prominente, incluso se dice que tiene una cabeza, ¿no? La cabeza del glande, su corona, ¿sí? Y si lo viéramos de frente, ¿sí? Veríamos el proceso uretral y como una fosa alrededor del proceso uretral que se llama divertículo prepucial. El cerdo también tiene un divertículo, no tiene proceso uretral como nosotros tan
o sea, un proceso uretral no lo tiene, ¿sí? Tiene un divertículo alrededor de la uretra, ¿sí? Porque son bien importantes en el caso del cerdo, en el caso del caballo, son bien importantes porque es necesario, si se va a colectar, si se va a trabajar el cerdo, el caballo, hacer la limpieza correcta de esta estructura, porque normalmente como es una fosita, se acumula esmegma, orina, detritos celulares, etcétera, que van a colectar semen, pues van a contaminar ese semen y después no les va a servir de mucho. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Y conocer, ¿sí? Que están esas estructuras ahí presentes. Bien, ya vamos a terminar. Creo que fue la última. Entonces, miren, como primera actividad, yo les quiero pedir que contesten estas dos preguntas. De hecho, la primera es más bien que hagan un cuadro con las 7 especies que tenemos: toro, carnero, chivo, cerdo, caballo, perro, gato, y que me digan, que busquen la información de cuándo ocurre el descenso testicular. No platicamos, yo me voy a dar un tiempo para platicarles del descenso testicular. O sea, los testículos se acuerdan, bueno, no se acuerdan, pero se forman, sí, seguramente saben, se forman dentro de la cavidad abdominal y antes del nacimiento o después de los testículos tienen que migrar para ubicarse en la bolsa escrotal. Entonces, la pregunta que quiero que investiguen es, ¿cuándo ocurre el descenso testicular en las diferentes especies domésticas? ¿Sí? Entonces, no en todas ocurre igual. Entonces, en algunas ocurre antes del nacimiento y otras ocurre casi alrededor del nacimiento o después del nacimiento. Y la otra ya la hemos contestado, es ¿qué estructuras anatómicas participan en el mecanismo de termorregulación testicular? ¿Sí? ¿Y por qué es importante dicho mecanismo? Que también ya, de alguna forma u otra, ya lo acabamos de revisar. Entonces, esta información me la van a entregar. Como todavía tenemos altas y bajas, la van a entregar de mañana en 8, pero menos porque es mucho tiempo. La van a entregar para dentro de 8 días, ¿sí? Para la próxima semana. ¿Cómo la entregan? La realiza, ¿verdad? Lo que quiero es que básicamente que la hagan a mano, hagan un cuadrito sencillo a mano, le contestan a mano en una hoja, tamaño carta, la escanean y la mandan al Classroom, al doctor Iván Emanuel, ¿sí? Entonces, para que vayan. Este ejercicio no es nada más para ocuparlos ni mantenerlos entretenidos, porque es una información importante. ¿Cuándo ocurre el descenso testicular? Es algo que debemos de saber, ¿sí? Después anda uno ahí, no, es que no, es criptorquidia, no, pues espérate, si todavía le falta, acaba de nacer, todavía le falta para que ocurra el descenso, cosas de ese tipo. Entonces van a buscar esta información. Bien, entonces, jóvenes, ya está, la voz se me acabó. Como les había dicho, íbamos a trabajar nada más hasta antes de las 12. Entonces, terminamos con esto, la parte de la revisión de lo que es la anatomía del aparato reproductor. Si tienen alguna duda, algún comentario, mañana al iniciar me hacen la pregunta, el comentario, y para mañana vamos a revisar, seguimos revisando cosas que ustedes ya vieron. Entonces mañana vamos a revisar un tema que ya vieron en fisiología veterinaria, que es la parte de
de endocrinología, enfocado específicamente a endocrinología de la reproducción. Entonces, por hoy es todo lo que tenemos de actividades. Me despido de ustedes, que tengan buena tarde y nos vemos el día de mañana. Entonces, hasta mañana, ¿sí? Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta Doc. luego. Gracias, doctor. Que les vaya bien.